Un saludo cordial para todos los que nos ven. Este video está destinado a tratar los diversos temas del análisis matemático. Lo que veremos es análisis de elaboración de las funciones. Aquí les vamos a explicar las dos gráficas, una función creciente y la otra función decreciente. La primera gráfica de la función creciente, si la función f de x en el segmento AB, entonces su derivada es mayor o igual a 0. En la siguiente gráfica es decreciente. Si la función f de x decrece sobre el segmento AB, entonces su derivada del segmento es menor o igual a 0. Para comprender el tema de análisis de elaboración de funciones, mediante un ejercicio les demostraremos los dos tipos de gráficas, la creciente y decreciente. En este ejercicio, determinando el dominio de la función, le vamos a resolver mediante la definición de valor absoluto, donde y es igual a menos 2, valor absoluto de x, menos 2 más 2. Donde evaluaremos en 3 puntos, donde menos 2, x más 2, más 2, aquí x es mayor a 0. En el siguiente punto, donde menos 2, 0 más 2, más 2, donde x es igual a 0. Y en el siguiente punto, donde menos 2, menos x, menos 2, más 2, x va a ser menor a 0. Y resolviendo todo el ejercicio, menos 2x a la menos 2 más 2, x va a ser mayor a 0. Y resolviendo este punto, quedaría 7 cuartos, donde x es igual a 0. Y en el siguiente punto, menos 2x a la menos 2 más 2, x es menor a 0. Entonces, la gráfica quedaría de la siguiente manera. Evaluando de 3 puntos, quedaría desde menos 3 hasta más 3. Y en el eje de las y, 7 cuartos. La derivada para x cuando es menor a 0 corresponde a la función y menos 2 elevada a la menos x más 2. En este punto, de menos 3 a 7 cuartos es creciente. Y la derivada para x cuando es mayor a 0 corresponde a la función y es igual a y es igual a menos 2 x a la menos 2 más 2. Es decir, que desde este punto de 7 cuartos hasta más 3 es decreciente. Y desde este punto entonces diríamos que viene desde el menos infinito hasta 7 cuartos. Y desde este punto, desde 7 cuartos hasta más 3, viene desde 0 y se va hacia el más infinito. A continuación, voy a hablar sobre el tema de máximos y mínimos. Entre estos valores que puedo tener la función f de x, puede haber un valor que sea más grande y otro que sea más pequeño. A estos valores los llamaremos respectivamente punto máximo y punto mínimo absolutos. A continuación voy a resolver un ejercicio para entender más acerca de este tema. En este ejercicio vamos a tener 5 pasos. El primer paso sería derivar, que sería, la primera derivada sería menos 12x al cubo más 12x. El segundo paso, tendríamos que dar un valor a y, que sería igual a 0.
0 es igual a menos 12x al cubo más 12x. Sacamos un mínimo que sería 12, que sería menos x al cubo más x. Pasamos a dividir en menos 12 para que se nos haga 0. Quedaría 0 es igual a menos x al cubo más x. Podemos sacar aquí también un mínimo que sería x, y ordenando nos quedaría 1 menos x al cuadrado. Aquí resolvemos la ecuación, que igual nos quedaría 1 menos x más 1 más x. En el tercer paso vamos a sacar una tabla de valores para encontrar el máximo y el mínimo. Tercer paso, que sería dando valores de x sería 1 menos x, 1 más x y la ecuación. Damos valores menos infinito, sería menos 1, sería 0, el valor de 1, y el infinito positivo. En este punto vamos a poner donde se nos hace 0, 0, se hace 1, y en este se nos hace aquí. Tenemos una ecuación, una x positiva, que nos quedaría menos, menos, más, más. Aquí tenemos un menos, cambiaría, sería más, más, más y menos. Aquí tenemos uno positivo, que daría menos, más, más y más. Resolviendo esto quedaría más, menos, más y menos. Aquí podemos ver que ya tenemos un máximo, un mínimo y un máximo. Quedaríamos valores, que sería f es igual a menos 1, f es igual a 0 y f es igual a 1. Estos números encontrados vamos a reemplazar en la ecuación para encontrar el otro valor para graficar, que sería f menos 1. Este menos 1 reemplazamos en la ecuación, y resolviendo la ecuación nos quedaría que nos da un valor de 3. Igual que seguimos con el 0, y reemplazamos el 0 en la ecuación, y sabemos que 0 es igual, reemplazando nos da 0. Igual seguimos con el menos 1, que sería igual el 1, reemplazamos igual en la ecuación, que nos daría un 3. Y encontramos nuestros valores, que ya lo dijimos, que sería un valor máximo, que sería menos 1,3. Tenemos un mínimo, que sería 0,0. Y tenemos el otro punto máximo, que sería 1,3. Obtenemos estos tres puntos y vamos al siguiente paso, que sería graficar. En este punto obtenemos el máximo, que sería menos 1 hasta 3. Reemplazando tenemos el punto que sería acá. El otro punto que sería 0 en 0, que nos quedaría acá. Y el otro punto sería 1 hasta 3, que nos quedaría el punto acá. A continuación graficaremos el máximo y el mínimo, que sería, viene desde el menos infinito hasta el primer punto. Seguimos al segundo punto y obtenemos al segundo punto, al tercer punto, y este se va al más infinito positivo. Y esta sería la forma para encontrar un máximo y un mínimo en una ecuación. Gracias. Bueno, aquí vamos a calcular máximos y mínimos, pero aplicando la segunda derivada. Tenemos una función
Tenemos que sacar la primera derivada, de ahí sacar la segunda derivada para poder calcular máximos y mínimos. Lo que vamos a hacer a continuación es sacar la primera derivada. La primera derivada sería bajar el exponente y disminuirlo en 1. Sería 3x cuadrado menos 2x y menos 1. De aquí hacemos la segunda derivada. Sería 6x menos 2. Ya tenemos la primera y segunda derivada. Lo que vamos a continuar haciendo es sacar los puntos de la primera derivada, que utilizamos la fórmula general, que sería menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Tomamos los valores de esta primera derivada, que sería, directamente reemplazamos. Sería b menos 2 más menos la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado menos 4 por a, que sería 3, y por c, que sería menos 1. Ya. Resolviendo esto nos saldría que valor de 1 y el valor de menos 1/3. Tenemos estos dos valores. Estos dos valores venimos a reemplazar en la segunda derivada. Tenemos conocido x1 y un x2. Reemplazamos x, que sería 1 menos 2, esto saldría 4. Igualmente reemplazamos con x2, sería 6 por menos 1/3 menos 2. Esto nos daría, haciendo la multiplicación, menos 4. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 4 puntos. Serían entonces 1, el punto mínimo. Sería un mínimo, y un menos 3, un punto máximo. Entonces, como ya tenemos los valores, podemos ya simplemente graficar. Bueno, entonces, como ya tenemos nuestros valores, lo único que hicimos es graficar. Como dijimos anteriormente, que tenemos un mínimo de 1 y un máximo de menos 1/3. Menos 1/3 es igual que menos 0.33. Entonces este es un punto que lleva un máximo de la gráfica, y este es el 1, que es el mínimo. Entonces así podemos calcular los máximos y mínimos aplicando la segunda derivada. Convexidad y concavidad de una función. Nos dice, sea y igual a f de x, una curva continua se dice convexa hacia arriba en el intervalo AB, si todos los puntos de la misma están debajo de cualquier tangente a la curva en ese intervalo. La curva es cóncava en el intervalo BC si todos los puntos de la misma están situados por arriba de cualquier tangente a la curva en ese intervalo. En el primer teorema nos dice que si la segunda derivada de la función y es igual a f de x es negativa en todos los puntos del intervalo AB, es decir, la primera derivada de x es menor que 0, la curva es convexa. En el segundo teorema nos dice que si la segunda derivada de la función y igual a f de x es positiva en todos los puntos del intervalo BC, es decir, en la segunda derivada de f de x es mayor que 0, la curva es cóncava. Ya, para poder entender mejor
vamos a desarrollar un pequeño ejercicio, donde que nos dice que y es igual a x al cubo, donde que la primera derivada de y es igual a 3x al cuadrado, donde que la segunda derivada de y es igual a 6x, en donde que la segunda derivada de y es menor que 0 y la segunda derivada de y es mayor que 0 para x para x menor que 0 y para x mayor que 0. Es decir, que la segunda derivada de y mayor que 0 y x mayor que 0 es convexa. Y en la segunda, donde que x es mayor que 0, es cóncava. Vamos a hacer la gráfica. La gráfica nos quedaría así. Bueno, yo les voy a explicar acerca de las asíntotas. Se llama asíntotas de la gráfica de una función a una recta a la que se aproxima continuamente la gráfica de tal función. Es decir, que la distancia entre las dos tiende a ser cero, a medida que se extiende indefinidamente. También se define como las curvas de ciertas funciones que parecen aproximarse a alguna recta horizontal, vertical o oblicua. Tales rectas se llaman asíntotas. Comenzaremos con las asíntotas horizontales. Son rectas horizontales a las cuales la función se va acercando indefinidamente. De la ecuación dice que y es igual a la constante y que el límite f de x se va a tender hacia vamos a ver si se tiende al más infinito o al menos infinito. Bueno, vamos a desarrollar este ejercicio. Aquí en el ejercicio vamos a reemplazar el infinito en x. Entonces aquí vemos que va a darnos la ecuación 2 más 1 sobre el infinito, y esto quiere decir que toda constante dividido por el infinito es igual a 0. Entonces aquí nos va a quedar, como resultado de y, nos va a quedar 2, que esta va a ser para la medida para sacar la gráfica de la asíntota horizontal. Entonces aquí vamos a reemplazar, vamos a sacar una tabla de valores, donde vamos a ocupar el número menos 1, menos 2, 0, 1 y 2 en el eje de las x. Y reemplazando en la fórmula, en el ejercicio, nos va a salir estos resultados que van a ser nuestros puntos para sacar nuestra gráfica. Bueno, también tenemos lo que es la asíntota vertical. La asíntota vertical dice que son rectas verticales a las cuales la función se va acercando indefinidamente sin llegar nunca o cortarlas. De la ecuación tenemos también que x es igual a la constante.
Entonces dice que aquí tenemos también que sacar los lados laterales, si se va para la izquierda o derecha. Tenemos este ejercicio, donde vamos a desarrollar nuestro denominador. Vamos a despejarlo, igualándole a 0. Entonces decimos que x es igual a menos 2. Entonces vamos aquí a reemplazarle, que el menos 2 va a ser nuestro para reemplazar y sacar nuestra solución. Decimos que para el límite aquí nos va a dar 0, que esto tiende hacia el infinito, pero del lado derecho. Acá también vamos a reemplazar para ver si el límite se va para el lado izquierdo. Sí, comprobamos que el límite se va para los dos lados, como nos da la gráfica. También hablaremos sobre las asíntotas oblicuas. Dice que estas se las utiliza solo cuando no haya asíntotas horizontales. Dice que las rectas de la ecuación dice que son y igual a mx más n, donde m es igual al límite de f de x sobre x. Y también n es el límite de f de x menos mx. Bueno, aquí tenemos un ejemplo referente a las asíntotas oblicuas. Lo que hacemos acá es solo subirle al numerador y poner en el denominador, como está acá. Bueno, le vamos a desarrollar diciendo que x es igual al infinito, donde k, el límite de x, que lo vamos a reemplazar en la ecuación que es infinito, lo desarrollamos de esta manera, donde simplificamos las x y el límite va a ser igual a x cuadrado de 2x más 1. Y esto a su vez nosotros solo nos vamos a fijar en las constantes que necesitamos sacar. Y esto sería, aquí sería 1. Y esto sería la constante, que sería de 1/2. Esta sería la constante de A. También tenemos de B, el ejercicio. El ejercicio dice que es de f de x menos kx, que aquí vamos a reemplazar la constante que sacamos. Aquí del límite de x al cubo sobre 2x más 1 al cuadrado menos 1/2 x, entonces de aquí ya le habíamos reemplazado la constante. Se resuelve de que decimos que del límite, aquí vamos a sacar un mínimo, donde x al cubo menos x, y decimos que x más 1 al cuadrado sobre 2x más 1 al cuadrado. Igual esto también tenemos que reducir haciendo la distributiva del límite. Entonces aquí cogemos que x al cubo menos x al cubo, y donde también decimos que es menos 2x cuadrado más 1 perdón, aquí me equivoqué, menos x sobre 2x más 1 al cuadrado. Ya, aquí podemos simplificar y lo que me quedaría sería 2x al cuadrado menos x sobre 2x más 1. Entonces aquí lo que hacemos para que nos quede menos 1, que sería la solución,
es solo reemplazar el infinito y que nos vendría a dar -1. Entonces ya solo para sacar el modelo de la gráfica de la B, solo haríamos una tabla de valores donde emplearíamos los puntos donde va a ir la recta de la asíntota oblicua. Como último tema trataremos el teorema de Rolle. ¿Y qué es el teorema de Rolle? El teorema de Rolle nos dice que si una función es continua y derivable en un intervalo y toma valores iguales en sus extremos, existirá un punto en el que la variable, la primera variable derivada, se anula. Esto es lo que no quiere decir es que mientras el teorema de Rolle cumpla tres hipótesis que dice que es continua en un intervalo cerrado AB y es derivable en un intervalo AB, y se cumple que f de A y f de B son iguales, va a haber un punto en el que se forma una tangente horizontal, en el que nos diga que la derivada de f de C es igual a 0. Para entender un poco mejor esto, lo intentaremos resolver mediante un ejercicio, en el que nos dice que f de x es igual a x cuadrado menos 4x más 5, en lo que lo primero que tenemos que hacer es hacer la primera derivada, y donde nos queda que es igual a 2x menos 4. Al realizar esta derivada tenemos que hacer la derivada de c, que es derivada de f de c es igual a 0, porque nos dice que 2c menos 4 es igual a 0, y entonces nos dice que c es igual a 2. Al tener este valor, que c es igual a 2, también nos indica que pertenece al intervalo 1, 3, tanto para abierto y cerrado, y con esto demostramos las dos primeras hipótesis, que es continuo y derivable dependiendo el intervalo sea abierto o cerrado. Para demostrar la tercera hipótesis, primero tenemos que realizar la gráfica. Esta gráfica lo que hace es indicarnos que c vale 2 y que existen dos puntos en donde la gráfica empieza a crecer, que son 1 y 3, f de 1 y f de 3 tienen que ser iguales, y estas dos tienen que ser igual a 2. Al mostrar esto también nos va a decir que f de x es igual a x cuadrado menos 4 más 5 en un intervalo, en el mismo intervalo que tomamos arriba. Al tener esto, tenemos que realizar la derivada de f de 0, donde nos va a decir que es igual a 3. Y al ser es igual a 3, también nos va a decir que f de b, que sería el segundo punto, es b3, en donde b3 también viene a ser 4b más 3, porque está tomando el siguiente punto. Al tener este punto de aquí, también estamos comprobando que f de 0 es igual a f de b. Al tener todo esto ya tenemos dos valores, que b es igual a 0 y b es igual a 2. Luego de tener esto, tenemos que realizar el último paso para poder comprobar la tercera hipótesis, que f de 1 es igual a f de 3 y es igual a 2, en donde nos dice que tenemos la función x es igual a 3x al cuadrado menos 4, tomando los valores anteriores. Al realizar todas las derivadas nos vamos a quedar que volvemos a llegar al mismo punto, en donde f de c es igual a 0, en donde nos comprueba que el punto anterior con el de aquí son iguales, que f de 0 es igual a f de 0, tomando los puntos de f1 y f3, y por lo tanto también es igual a 2. Y con esto comprobamos que menos 2c más 4 es igual a 0 y que c es igual a 2. Y al realizar este proceso comprobamos que 2 es valor de c, y tenemos comprobadas las tres hipótesis, en que en primer paso comprobamos que es continua si un intervalo es cerrado, es derivable si un intervalo es abierto, y sus funciones son iguales al punto que toma la gráfica para empezar a crecer, y la primera función y su tercera función. El objetivo de este video ha sido analizar los temas tratados anteriormente y tener una mejor comprensión de los mismos, con lo cual esperamos haya sido de mucha ayuda para ustedes y que los puedan entender de mejor manera. Gracias.